Y el gobierno está impulsando, ustedes saben, una serie de reformas que tienen que ver con lo laboral por un lado, pero también con lo previsional. Decíamos más temprano que uno de los ejes justamente de estas modificaciones que quiere hacer el gobierno está puesta en lo que es el recorte fiscal, en lo que es de alguna manera el ahorro de los dineros públicos. Y está claro también que a la hora de las propuestas, a la hora de las reformas, uno de los epicentros verdaderos es ni más ni menos que el ajuste que se le va a estar dando a la fórmula de cálculo para actualizar jubilaciones, pensiones y también asignaciones, lo que se llaman los beneficios que habitualmente tienen los titulares justamente y que reciben lo que son los pagos del erario público. En este contexto es que hay quienes están defendiendo las medidas que está impulsando el gobierno, hay quienes están haciendo una defensa justamente de lo que es este impulso que quiere darle el gobierno, y hay quienes están criticando esta medida porque lo que dicen es ese ahorro que se está generando el gobierno en función de no asignarle a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones el incremento que está previsto para el año próximo es el mismo dinero que de alguna manera el gobierno le está concediendo con esta modificación tributaria a la provincia de Buenos Aires, y que también de alguna manera le concede a los gobernadores a cambio de que ellos también hagan cambios en cada una de esas provincias. Claro, en las últimas horas aparecieron algunos referentes del gobierno para tratar justamente de establecer algún tipo de defensa de lo que se va a estar discutiendo en el Congreso, y una de ellas fue la vicepresidenta de la Nación, hablamos de Gabriela Michetti, quien salió de una forma, yo diría, una suerte de argumento original, si uno quiere, algunos dicen insólito en algún caso, porque lo que dijo es que, bueno, que debido a las políticas populistas del gobierno anterior, a que de alguna manera había que atender algo que se había salido de cauce, a que los jubilados terminaban llevándose la parte más importante del dinero disponible, bueno, que todo eso de alguna manera servía de argumento para llevar a cabo el cambio de fórmula, que, como les digo, es muy criticado por algunos sectores de la sociedad, porque lo que dicen es se les está sacando dinero que corresponde a los jubilados para financiar algún otro sector de la sociedad y puntualmente para financiar estos acuerdos que estábamos marcando más temprano. Él lo decía de esta manera, fíjense. En realidad lo que estamos haciendo de alguna manera es como ordenar algo que se había salido de cauce, y para que el sistema vuelva a ser sostenible tenemos que tratar de que los jubilados del mañana, vos, pero tus hijos también puedan tener, digamos, ¿cómo te podría decir? La tranquilidad y la serenidad de que ese fondo de jubilaciones, que digamos, refuerzo que hay que hacer en lo previsional se está haciendo. Es obvio que la Argentina ha desarrollado en los últimos gobiernos, incluso no solo en el anterior, en algunos otros también, anteriores al kirchnerismo, demasiadas medidas de demagogia y de populismo. Es aprovechar toda la riqueza que puede venir en un momento de buena economía, como le pasó a la Argentina en los últimos años, que fue una economía que casi muchos de realidad definen como el mejor momento económico de la historia del país, o por lo menos uno de los dos. Se repartió, se distribuyó, se hicieron un montón de cosas que en realidad no son sostenibles en el tiempo, porque se hacen en un momento en el que hay recaudación o sobre entrada de divisas al Estado. Y hay que hacerlo ahora. Todo junto. La cantidad de recursos que se lleva ese sector, el sector de lo previsional, es lo más grande de todo. Y la idea es que se vaya aumentando, tal vez no tanto como se había previsto, porque no es sustentable. No porque uno no quiera, porque no existe la plata, porque la Argentina no está produciendo y no tiene hoy la cantidad de trabajadores que pueden sostener esos aumentos. Bueno, allí estaban las palabras de la vicepresidenta Gabriela Michetti. Varias cuestiones que ella menciona, digo, más allá de la discusión en términos técnicos, que no tendría sentido en este caso, pero sí me parece importante destacar. Primero, hacía referencia al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, fondo que hace meses que no informa cómo está su composición. Esto es importante tenerlo en cuenta. El Fondo de Garantía es de alguna manera la reserva que tienen los jubilados desde el punto de vista de las inversiones que se hacen habitualmente de parte del Estado. Bueno, ese fondo hace meses que no informa cómo está compuesto, cómo han cambiado sus inversiones. Por otro lado, también lo que hay que señalar en algún punto es que los cambios que está proponiendo el gobierno, de alguna manera lo que van a modificar es la fórmula en la cual se actualizan hasta hoy lo que son jubilaciones y pensiones. En este caso, si la economía crece por lo que es la recaudación, eso ajusta directamente en lo que son los ingresos previsionales, pero el gobierno propone un cambio, ¿no? Por supuesto, que es ajustar por inflación más una suerte de adición
adicional, muy menor, muy marginal, vinculado justamente a la economía. Sí, Juli, en relación a eso que vos decías, la verdad es que, a ver, se presta mucha confusión, ¿no? Porque habla, o en algún momento por parte del gobierno intentan presentar esta modificación, este ajuste por inflación de las jubilaciones y trimestral, que nosotros ya venimos presentando hace días. ¿Recordás las tapas de los diarios hace unos días atrás? Sí. Bueno, superará la inflación, ¿no? Como algo positivo. De todos modos, ahora, Gabriela Michetti, lo que yo creo entender por sus palabras, porque ella habla de varias cosas, de varias cuestiones juntas, pero es que en realidad, bueno, no es tan positivo, pero lo que pasa es que hay que ajustar por el momento económico de la Argentina, porque de hecho es una referencia al kirchnerismo, ¿no? Relacionándolo con este tema, y a aquellos años en que la economía funcionaba bien y entonces se repartía. Digo porque son las palabras textuales que utiliza Gabriela Michetti, dice, y entonces se repartía. Pero llegando a este punto, lo que menciona también es, bueno, y algunas cosas se fueron de cauce, se desbordaron. Es decir, mi pregunta es, ¿se repartió demasiado? Y ese sería el problema. Bueno, cuando hablamos de los jubilados, y jubilados que van a cobrar un poco menos a partir del año que viene, de lo que cobrarían con la fórmula actual, me parece que en todo caso, si se repartió demasiado para esos jubilados, la verdad que discutir en la República Argentina si la jubilación mínima es suficiente para un jubilado, si le alcanza, y sobre todo en momentos donde además se han quitado remedios, ¿no? De lo que es la nómina del PAMI, remedios con cobertura del 100%. La verdad es que me resulta absolutamente confuso, sí. Porque bueno, creo que todos podemos convenir en que la jubilación o los montos de la jubilación, de las jubilaciones mínimas son realmente muy bajos, no alcanzan en la República Argentina. Entonces, si en algún momento se dio algo de más, que tampoco creo que haya sido así, pero si en algún momento se hubiera dado algo de más a ese sector, hoy no habría que sacarle justamente a ese sector. Sí, y además, digo, desde el punto de vista, si uno se pone a analizar desde el punto de vista técnico, hay un argumento allí que no fue mencionado y que me parece que es el más importante de todos, que tiene que ver con que en la Argentina hay mucha informalidad. ¿Qué significa esto? Que hay empleadores que de alguna manera no registran a sus empleados. Como no los registran, no se hacen aportes al Estado. Como no se hacen aportes al Estado, el Estado tiene menos recursos para pagar las jubilaciones de aquellos trabajadores que ya pasaron por su etapa activa y que hoy merecen una jubilación, que de esto estamos hablando, es un derecho que se adquiere a lo largo del tiempo y a partir de allí después el Estado tiene que salir justamente a respaldar ese derecho. Es decir, se hacen aportes al Estado y después uno como trabajador lo que quiere es que el Estado te haga una retribución de eso, porque esa es la promesa justamente de pago futuro, que es la jubilación. Entonces me parece que los esfuerzos del gobierno tienen que estar puestos para que cada vez sea más importante el número de trabajadores que haga su aporte y no para recortarle los recursos al jubilado o a pensionado que ya pasó por su etapa activa, ya trabajó, ya hizo los aportes y en definitiva lo que necesita ahora es, bueno, ver que cumplen con un derecho que adquirió a lo largo del tiempo, ¿no? Bien, bueno, vamos a hablar ahora de deportes.